Aló, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Saludos. Aló, sí, ¿me pueden escuchar bien? Sí, se escucha bien, profe. Ok, muy bien. Gracias. Un saludo a todos ustedes. Por alguna razón, cada vez que empiezo, como que tarda un poco el sistema, pero bueno, ya estoy aquí. Falta 2 minutos más. Vamos a esperar unos minutos más para que empecemos. Buenas tardes, pastor, escucho bien. Buenas tardes. Parece que nuestro hermano Isaías tiene su micrófono abierto, si por favor lo puede apagar. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Bienvenido. Bueno, ya después, una alegría después. eh, a ver. Ok, oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Que esta hora sea una hora de conocimiento en cuanto a tu palabra, podamos aprender más acerca de lo que nos enseñas en las Escrituras. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy bien. Está nuestro hermano Sergio. Bienvenido, hermano Sergio, y el resto de los hermanos también. Eh, Abrí la Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1. A ver, ¿hasta dónde? Apocalipsis 2 del 1 al 7. Tengo conmigo la Reina Valera, pero también tengo conmigo, a ver, ¿qué tengo conmigo? Eh, la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión, ok, me puede acompañar. Pero voy a usar para un lenguaje un poco más fluido la Nueva Biblia de las Américas, Apocalipsis 2 del 1 al 7, y dice así el tema de hoy. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano, en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto: aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, yo le daré de comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Estas palabras de Dios. Y este es un texto muy importante. Ahora, contexto, hermanos. Vamos a hacer un poco de contexto. Recordar. ¿Quién escribe la carta Apocalipsis? O que se llama Apocalipsis. Supuestamente sabemos que es el apóstol Juan. Porque hay algunos que dicen, sí, es Juan, pero no el apóstol. Uno dicen, piensan que es otro Juan. ¿No? Son teorías. Y la razón que dicen que es otro Juan, porque aunque dice Juan, no dice que es el apóstol. O sea, es interesante porque los que estudian la Biblia, los eruditos, ellos se fijan en los detalles al pie de la letra, ¿no? Y en realidad tiene razón, porque Juan era un nombre común, así como es María hoy en día, así como es José. Hay cantidad. Yo tengo varios amigos que se llaman José. Entonces, cuando digo voy a llamar a mi amigo José, tengo que ver cuál José. Es más, hasta tengo 2 amigos con los mismos nombre y apellido y tengo que ver cuál de los dos José estoy hablando. Porque es un nombre común.
Bueno, Juan en el primer siglo era común. Juan aquí, Juan allá, Juan por todas partes. Entonces dicen, bueno, posiblemente sí, es Juan, pero ¿cómo sabemos que fue el discípulo del Señor? En fin, la tradición lo pone como si el discípulo, lo vamos a quedar ahí, ¿no? Dice que Juan escribió en el capítulo 1 de Revelaciones o Apocalipsis, y dice que fue una revelación de Jesucristo. Recuerden, la palabra revelación es, en español, el griego es apocalipsis, de ahí viene el nombre apocalipsis. Pero apocalipsis es revelación, o sea, es como una ventana que tiene una cortina y le dice, abre la cortina para que entre el sol. Entonces uno abre la cortina y se revela el sol, ¿entiende? Entra la luz del sol. Así eso significa la palabra apocalipsis. Entonces dice aquí, revelación de Jesucristo, que fue escondido y que fue dado por el Dios el Padre para hacer conocer a sus siervos, ¿no? O esclavos, ¿no? Las cosas que van a venir muy pronto. Ahora, bien interesante, porque eso de muy pronto nos ayuda a nosotros a entender que no está hablando de un futuro de unos 2000 años, como dicen los dispensacionalistas, es para nuestro tiempo. Ahora ya salen con esto de que el COVID es una señal del último tiempo y que la vacuna otra señal, pero no, Juan no tenía en mente el COVID, no tenía en mente las vacunas. Jesús tenía en mente otro tipo de mensaje. Y en el capítulo 1 estamos viendo, aquí tengo también la Biblia en libro, mejor me gusta en libro, dice 4 a las 7 iglesias que están en el Asia. Entonces vemos de que Jesús escribe a 7 iglesias que están en el Asia. No escribe a la iglesia del 2021 en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en África o España. Son 7 iglesias que están en el Asia. Nada más, ahí lo dice, versículo 4. Y dice ahí, versículo 9, Juan, hermano de ustedes, compañero en la tribulación, o sea, está en la tribulación en ese momento, lo que Jesús dijo, la gran tribulación. En el reino y la perseverancia de Jesús. O sea, el momento que escribe esta carta, hay una persecución contra la iglesia. Eso tengan en mente. Una persecución severa contra la iglesia, una persecución, lo que Jesús había dicho en Mateo 24. O sea, dentro de ese contexto es donde él está escribiendo esa carta solamente a las 7 iglesias que están en el Asia. Esas 7 iglesias están prácticamente en la parte de Asia Menor y están juntas unas con otras. O sea, uno inclusive caminando podía ir a las 7 iglesias que están en el Asia, porque son vecinos, ¿no? Son ciudades vecinas que están en el Asia. Y luego dice en el versículo 11, escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias. Otra vez vuelve a decir, ¿cuáles son las 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea, son las ciudades donde está la iglesia. Entonces ya sabemos del primer capítulo que Jesús le está diciendo a Juan que lo que va a escribir solamente son para 7 iglesias. Ahora, una pregunta muy importante. Allá había iglesias en Roma, ya había iglesias en Filipos, ya había iglesia en Grecia, ya había iglesia en Siria, ya estaba la iglesia inclusive en el norte de África. ¿Por qué solamente a las 7 iglesias? ¿Qué pasó? Es más, no dice Jerusalén tampoco. ¿Por qué no dice, bueno, y Jerusalén era importante porque allí estuvo la primera iglesia, la iglesia madre, diríamos así. Pero no pone eso. Simplemente dice a las 7 iglesias que están en el Asia. Pregunta, ¿qué pasó con las otras iglesias que estaban en Antioquía, por ejemplo? La segunda iglesia después de Jerusalén, Antioquía. No menciona Antioquía. Solamente 7 iglesias en Asia. Lo cual nos da a entender es que había un propósito para esas 7 iglesias ahí. Entonces, esas 7 iglesias en la actualidad ya no existen. Son musulmanes. Actualmente en estas ciudades están los musulmanes. Ya no existen prácticamente. Fueron destruidas en el segundo, tercer siglo. Muchas de ellas se destruyeron. En una de ellas hubo un terremoto. Creo que es en Pérgamo, hubo un gran terremoto y se destruyó. Totalmente se destruyó. Y al mismo tiempo entraron invasiones de bárbaros y masacraron a los cristianos, destruyeron
a los cristianos de tal manera que desapareció. Increíble, desaparecieron los cristianos de aquí en menos de 300 años. La primera iglesia es Éfeso, que está. Y Éfeso tenemos una carta que Pablo escribe a los efesios. Esa es la iglesia. Y estamos viendo entonces que esta carta fue escrita en el primer siglo. También hemos estudiado de que fue durante el reinado de Nerón. Y Nerón vivió o murió antes del año 70, en el año 68, él se mata, comete suicidio, porque él sabía que le iban a matar. Quema la ciudad de Roma, la mitad se quema de Roma, lo quemó, y luego que quema, echa culpa a los cristianos, masacra a los cristianos, los crucifica, a miles de cristianos mueren crucificados, y a pesar de eso, el pueblo romano nunca lo olvidó, se volvió loco, literalmente esquizofrénico, perdió el sentido de la mente y se mata él mismo, porque sabía que le iban a matar. Muere y entra en menos de un año Vespasiano, general romano, un hombre militar totalmente diferente a Nerón. La gente quería un hombre militar fuerte de carácter, ese era Vespasiano. O sea, un hombre que no aceptaba tonteras, un hombre que solamente quería resultados. Y él es emperador. Justo entra él, los judíos comienzan a rebelarse contra Roma, porque los judíos estaban bajo el imperio romano. Entonces los judíos se convierten en un grupo terrorista y dicen, vamos a atacar al gobierno. Queremos ser libres, independientes políticamente. Ya no queremos ser esclavos o colonia de Roma. Y comienzan a pelear con los romanos. Ellos crean su propia guerrilla y comienzan a matar y a rebelarse contra los romanos. Bueno, entra Vespasiano. Vespasiano es un tipo, como se dice, no aguanta pulgas. Y dijo inmediatamente, pone a su hijo Tito y le dice, quiero que vayas y ya sabes lo que tienes que hacer con los judíos. O sea, destrucción. En el año 70, justamente su hijo Tito, general, agarra un ejército de más de 80.000 soldados romanos, más de 80.000, imagínense, y van contra Jerusalén. Y ya saben la historia, para hacerla corta. Masacraron absolutamente a todos, quemaron Jerusalén, no quedó piedra sobre piedra, el templo fue destruido y robaron todo lo que estaba dentro, lo que pudieron, porque tanto era el odio contra los judíos, que inclusive estaban quemando vasijas de oro. Entonces Vespasiano le dijo a su hijo Tito, ¿sabes qué? No quemen el oro. Necesitamos, porque, oiga, el oro es valor. Entonces, según dice los historiadores, que Tito dice a los soldados romanos, ya no maten, ya no quemen. Pero fíjese, tanto era ese momento de traumático en trance del romano, que solamente quería muerte y sangre, que no le importó absolutamente, no obedecieron, seguían matando. Prácticamente la sangre llegaba inclusive, dicen, hasta las rodillas, porque mataron a cantidad. ¿No? Eso es increíble lo que pasó ahí. Pero todo ese tesoro lo recuperaron los que pudieron y están justamente en este momento en la librería secreta del Vaticano en Italia. Ahí está todavía. Están los candelabros, están muchas cosas de oro que rescataron. Estamos hablando de hace más de 2000 años, increíble. Y claro, lo tienen el Vaticano asegurado. Uno puede entrar, pero para entrar uno le van a tener que hacer un chequeo de seguridad increíble. Cualquiera no puede entrar, pero los que han entrado han visto exactamente lo mismo que miró Jesús, los apóstoles, todos. Ahí lo tienen. Lo que los romanos robaron, que no se puede decir porque mataron, y exactamente está ahí en este momento. Entonces, en ese momento, que es el año 70, que escribe, es cuando Juan escribe su carta a las 7 iglesias, en pleno, diríamos, persecución, plena persecución. La primera carta a Éfeso, ¿qué es lo que dice?
Si vamos ahí, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra ángel, según los eruditos, se está refiriendo no a un ángel con alas, sino al líder de la iglesia, en este caso, el obispo. O sea, es como decir, escribe al líder, al obispo, al presbítero de la iglesia en Éfeso, o sea, la persona que estaba encargado. Vamos a hablar de eso en un momento. Luego dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Ahora, versículo 1 nos está diciendo a quiénes va dirigido la carta, o sea, el destinatario. Destinatario es la iglesia en Éfeso singular al líder, que viene a ser en este caso el obispo. Muchos piensan que es Timoteo. Muchos piensan que es Timoteo, porque esto lo vamos a ver en un momento, porque la iglesia en Éfeso más o menos alrededor del año 50 es donde se funda. Pablo le dice a Timoteo que sea líder de la iglesia más o menos el año 60. O sea, Timoteo se queda en Éfeso. Entonces posiblemente sea Timoteo. Ahora, en el mismo versículo 1 dice, el que tiene las 7 estrellas, ya sabemos quién es el destinatario. Ahora el remitente. ¿Quién es el remitente? Por el contexto es Jesucristo. El que tiene 7 estrellas en su mano, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Ahora, esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Y, a ver dónde está. Aquí está. La iglesia en Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Eso lo vemos en Hechos 19. Luego que el apóstol Pablo estaba en Éfeso, en Hechos 19 nos dice que pasó 3 años predicando el evangelio allí. Cuando sale, deja a Aquila y a Priscila, una pareja de cristianos, que está en el versículo 18, en el capítulo 18 de Hechos. Luego Pablo, ¿no?, manda una carta y ahí es donde delega a Timoteo el pastoreo de la iglesia. Está en 1 Timoteo 1:3. Entonces vemos de que Éfeso era una iglesia muy importante. Cuando dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ¿no? Antes de pasar eso, vamos a hablar un poco de Éfeso. Éfeso era la entrada a Asia, era un puerto, ¿no? Fue establecida por estatuto del Imperio Romano. Al mismo tiempo, Éfeso era una ciudad de mucho comercio y actividad. Venían de todas partes del mundo del Imperio Romano a hacer negocio, de muchas partes del mundo, o sea, era una ciudad cosmopolita, mucho negocio, empresarios, ¿no?, de todo tipo, mucho trabajo, mucha inmigración. Era una ciudad diversificada en cuanto a raza, lengua, cultura. Pero había algo muy importante que pasaba en Éfeso. Éfeso era el centro de toda Asia, inclusive del Imperio Romano. Éfeso era el centro del culto de la diosa Artemisa o Diana, como se llama. Artemisa o Diana. Tenía una estatua grandísima, de tal manera que todo el que iba a Éfeso se quedaba sorprendido por la cantidad de seguidores a la adoración de este ídolo, que era una mujer. El templo de Artemisa era una de las 7 maravillas del mundo. Tenía 425 pies de largo por 220 pies de ancho, 120 columnas, cada una de 60 pies de altura. Era un regalo de un rey y 36 de ellos estaban ricamente dorados y con incrustaciones. O sea, era una maravilla, por eso lo llamaban la maravilla del mundo. Ya no existe. Pero si hacemos un viaje mental en ese momento, cerramos los ojos, un viaje astral, nos vamos a quedar sorprendidos de la majestuosidad y la elegancia y la riqueza de este templo pagano. Artemis el templo estaba cubierto con madera de ciprés que trajeron del Líbano. La imagen de Artemisa fue una de las imágenes más sagradas del mundo antiguo. De ninguna manera era hermosa, sino era una figura, digamos, de color negro y tenía pechos muy prominentes
porque eso significaba que era la diosa de la multiplicación, diríamos así, fertilidad. Entonces, los pechos indican fertilidad y eso era su estatua, ¿no? Entonces tenían muchas, por eso lo adoraban así a esta diosa Artemisa. En Hechos 19, por ejemplo, ahí nos dice cuán, diríamos, fanáticos eran de este ídolo o de esta diosa en Éfeso. Y tenía templos no solamente ahí, sino en muchas partes del Imperio Romano. Uno de los emperadores que adoraban a la diosa Artemisa era Claudio y Nerón. Justamente Nerón, el que persiguió a los cristianos y se mató, a quien Juan le dice la bestia, era un adorador de la diosa Artemisa, ¿no? Otra cosa muy importante, ¿qué es lo que se hacía en ese templo? El templo era famoso, y eso era algo que a los cristianos les ofendía bastante, ¿no? Por su, diríamos, sacerdotisas. El templo tenía sacerdotisas, cada sacerdotisa era prostituta sagrada, póngalo así. Porque recuerde, ella era la diosa de la fertilidad. Entonces, para uno llegar, entrar ahí, ser parte de del culto a Artemisa, ¿no? En Éfeso, uno tenía que tener un rito con una sacerdotisa prostituta del templo. Hacían bailes, habían eunucos, habían orgías, borracheras. Y otra cosa muy importante que muchos no saben es que aquí es donde empieza justamente el trance de hablar en lenguas. ¿Ok? ¿Se acuerda que le dije que Efesios o Éfeso era un puerto que venían gente de todas partes del mundo, diferente lenguaje? Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Eran paganos, venían al templo. Y en el templo, pues todos tenían diferente tipo de lenguaje. ¿Y qué es lo que pasaba? Ellos entraban en un trance y hablaban en lenguas. Entonces, bien interesante porque cuando uno lee Hechos capítulo 2, justamente sucede algo parecido, ¿no? Viene el Espíritu Santo, ellos hablan en lenguas y ahí nos dice las lenguas de cada persona que estaba ahí. Pero el punto está, ellos no fueron los únicos que hacían eso. Por ejemplo, aquí en Éfeso, siglos, la gente que venía de diferentes partes, ellos tenían, diríamos, sus traductores, ¿no? Si venían, digamos, del África, supongamos, y en el África hay cantidad de dialectos. Bueno, las personas, los sacerdotes y sacerdotisas entraban en un trance diabólico y comenzaban a balbucear. Y otra cosa, comenzaban ellos también a moverse de una forma frenética al estilo de que hoy día muchos vemos en grupos o sectas como los pentecostales. O sea, esto del pentecostalismo no es nuevo. Tiene siglos de antigüedad. Esto es bien importante que se tome en cuenta. ¿Ok? Eso del pentecostalismo no es que, oh, el Espíritu Santo, no. En Éfeso no tenían Espíritu Santo, pero hablaban en lenguas, sus ojos se volteaban, entraban en un trance, se movían y comenzaban ellos a hablar. ¿Quién entendería? Tal vez ellos entenderían, pero eran manifestaciones totalmente diabólicas. Orgías, ladraban, igual como hace unos 30 años creo que en Ontario el culto de la risa, y ahí inclusive pueden hacer ustedes en YouTube, entrar en Ontario, esto de la lluvia tardía, que hablaban, ladraban, yo los he visto aquí en Los Ángeles, maullaban, caminaban como gatos, se ponían como osos, como puercos, y según ellos era el Espíritu Santo. No, era algo diabólico, demoníaco. Y yo me pongo a pensar, y cuando uno estudia esto de Éfeso, ya existía eso ahí. Y estoy hablando hace más de 2000 años. Las mismas manifestaciones. Las mismas manifestaciones. O sea, prácticamente Éfeso ese templo era algo totalmente del infierno. Entonces, es ahí donde Éfeso también era un lugar de superstición. De ahí salían muchas prácticas supersticiosas por ejemplo, a los niños les ponían algo rojo por el mal de ojo. El mal de ojo viene de ahí. No sé si, yo me acuerdo aquí en Perú, yo escuchaba eso, oh, tiene el mal del ojo, cuidan a los niños. Y yo siempre decía, ¿cómo eso del mal del ojo? Bueno, viene de aquí del mal de ojo.
poner sal en tirar sal en las puertas, que eso trae mala suerte. O sea, supersticiosos 100%, ¿no? Supersticiosos 100%. Y prácticamente eso es lo que era parte de esa cultura. Y otra cosa muy importante, Éfeso era el centro de la magia en Asia Menor. Los mejores brujos, diríamos así, los brujos mejores, expertos, profesionales, Éfeso. Las mejores brujas, diríamos, de todo el imperio, Éfeso. Se dice que inclusive los emperadores romanos traían brujas, y las brujas que traían eran de Éfeso, porque según ellos decían, ellas tienen fama de ser, diríamos, perfectas y nunca fallan en sus embrujos y un montón de cosas. O sea que Éfeso era totalmente 100% súper extra paganos, para que se den cuenta. Y ahí estaba la iglesia. Entonces es ahí cuando Jesús le dice, ¿no? Jesús le está diciendo a ellos, yo conozco, ¿no? Tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son, ¿no? Y qué más dice, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, los versículos del 2 hasta el 3, estamos viendo que Jesús reconoce el trabajo de los cristianos en Éfeso. Y si se dan cuenta, hicieron bastante, porque mire, obras, arduo trabajo, no soportan a los malos, habían falsos apóstoles que entraban ya en Éfeso. Pablo inclusive les dice en el capítulo 19, tengan cuidado con los falsos maestros que van a entrar. Ya existía, mire, estamos hablando antes del primer siglo. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Había gente que odiaban a Pablo y a los apóstoles. Ellos se decían, somos los verdaderos apóstoles. Eran falsos apóstoles. Entraban a las congregaciones y le decían, porque en ese tiempo era así, usted entraba y decía, ¿me puede dar para predicar, para dar una palabra? Entonces el anciano de la iglesia le decía, ok, hermano, a buena fe le decían una palabra para la congregación. Pero lo que no sabían es que cuando comenzaban a hablar, hablaban prácticamente herejía. Esos eran los apóstoles falsos que se inmiscuían en las congregaciones. O sea, estos apóstoles falsos no son de ahora, ya había en ese tiempo. Jesús dice, bueno, ustedes son, ya encontraron a los apóstoles falsos, pudieron identificarlos y pudieron inmediatamente evitar que sigan malogrando a la iglesia y a los hermanos. ¿Ok? Y dice, y ustedes descubrieron que eran mentirosos. Ustedes han sufrido, han tenido paciencia. Ahora, mira lo que dice la última parte. Han trabajado arduamente por amor de mi nombre, ¿no? Y no has desmayado. Hasta allí todo está bien. Oiga, que esa es una iglesia ejemplo. Hasta el versículo 3, ejemplo, tiene virtudes, las virtudes de la iglesia en Éfeso. Pero mira lo que dice el versículo 4. Pero contra ti tengo algo, has dejado tu primer amor. Ahora, estudiando, la pregunta es, ¿qué es ese primer amor? Porque primero dice que han trabajado arduamente, han sufrido, ellos no soportan a los malos, han hecho buenas obras, tienen paciencia, trabajo, y de pronto Jesús les dice, ¿has perdido tu primer amor? Bueno, eso se explica de la siguiente manera. La iglesia en Éfeso empezó bien, ¿ok? Así como dice los versículos 2 y 3. Pero cuando entra la persecución, recuerde, Juan lo escribe en la persecución, comenzó algunos en la iglesia, comenzaron a ya bajar su entusiasmo, su fe, su amor a la obra de ser testigos de Jesucristo. Ya sea porque tuvieron miedo, la persecución fue feroz, ya sea porque se desanimaron, ya sea porque estos falsos maestros tuvieron bastante influencia y dividieron la iglesia. Pero Jesús dice, ustedes han dejado su primer amor. O sea, ustedes hicieron bien, dice Jesús. Pero ahora han dejado su primer amor.
Entonces, en base a eso, que era el primer amor, o sea, ser fieles testigos de Jesucristo, Jesús les hace un llamado, 3 llamados. Uno, le dice, recuerda de dónde has caído. El primer llamado, reconozcan que ustedes han caído. O sea, se han alejado de su primer amor. Reconozcan que hay un problema ahí. Porque muchos eran rebeldes, decían, no, todo está bien. Jesús dice, no, reconozcan que han caído. Número 2, una vez que reconocen, arrepiéntanse de lo que han hecho. Tiene que haber arrepentimiento. Se dan cuenta que como Jesús pone el orden, no puede haber arrepentimiento si uno no es consciente de lo que ha hecho. Y número 3, no se queda en arrepentimiento, o sea, sí, yo me arrepiento, perdóname. No, ahora viene la tercera parte. Ahora tienes que volver a hacer tus primeras obras. Y es interesante porque aquí nos da los 3 pasos de restauración de una iglesia en la actualidad. Uno, reconocer dónde cayó o dónde falló, cuál fue el error. Cuando uno sabe, bueno, sí, reconozco, aquí fue el error, esto. Muy bien, ahora tienes que arrepentirte de ese hecho. Ok, ¿te arrepentiste? Sí. Y ahora tenemos que volver a hacer lo que hacíamos antes. O sea, cuando estábamos en el primer amor. ¿Cuál era lo que ellos hacían antes cuando estaban en el primer amor? Exactamente lo que dice el versículo 2 hasta el 3. Cuando dice Jesús que ustedes dejaron el primer amor, está diciendo que ellos dejaron de trabajar arduo, dejaron de ser pacientes, no dejaron de no soportar a los malos, dejaron de probar a los falsos apóstoles y prácticamente abandonaron. Jesús les dice ahora, arrepiéntanse y vuelvan a hacer las cosas que hacían antes. A eso se está refiriendo. Y luego de eso viene consecuencias. Si ustedes no hacen eso, dice Jesús, yo voy a venir pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿A qué se refiere eso? Bueno, esto es lo que está refiriéndose. La destrucción de Jerusalén es en el año 70. Esta carta lo escribió Juan más o menos entre el año 68, tal vez antes de que haya muerto Nerón. 2 años después, Jerusalén se destruye. Cuando Jerusalén se destruye, recuerde que Jesús le dijo a los discípulos en Lucas 21:20, que cuando ustedes vean Jerusalén rodeada, huyan a los montes, para que cuando destruyan ellos no mueran ahí. Los judíos, cuando vieron que cristianos salían de Jerusalén, le decían cobardes, porque decían, ¿por qué no se quedan a pelear contra los romanos? Así le decían, cobardes, están que se huyen, no quieren ayudarnos. Pero no es que huían de cobardía, sino que Jesús les dio una orden. Cuando ustedes vean Jerusalén rodeada, huyan a los montes. Y es justamente lo que hicieron. ¿Qué tiene que ver eso con lo que está diciendo Jesús acá? Que si ellos no se arrepienten, o sea, los de Éfeso no se arrepienten, en el momento que hay la destrucción de Jerusalén, eso les va a llegar también a ellos, la persecución. Y hubo persecución. Claro que sí, hubo persecución. Cuando entró Vespasiano, también hubo persecución. Porque recuerde que en ese momento el cristianismo era considerado parte como los judíos, una secta judía. Porque la mayoría era judío también. Entonces, a eso se está refiriendo cuando dice que si no haces, yo vendré pronto a ti, o sea, en juicio, ¿no? Vendré en juicio y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Ahora, esto es muy importantísimo que se tenga en cuenta porque está hablando a una de las primeras iglesias claves del primer siglo, Éfeso. Primero era Jerusalén, la madre iglesia. Segundo era Antioquía y ahora Éfeso, un puerto grande. Y luego de eso, en el versículo 9, Jesús les reconoce algo muy importante. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pregunta, ¿quiénes eran nicolaitas? No hay una forma de saber quiénes fueron en realidad. Se sabe poco de este grupo, pero en base a la evidencia se piensa que este grupo se había infiltrado en la iglesia. También.
No eran los falsos profetas, ellos eran otros. Estos nicolaitas, recuerden que están en Éfeso. Éfeso, una ciudad pagana. Artemisa, sacerdotisas prostitutas, sacerdotes homosexuales, o sea, era una inmoralidad tremenda. Posiblemente estos nicolaitas salieron de ahí e integraron, se infiltraron en las iglesias y eran personas que comenzaban a hablar herejías, ni siquiera eran judaicas, herejías. Se han dado muchas teorías en cuanto a quién podía haber sido el fundador, pero no se sabe. Pero lo que se sabe era que era una doctrina totalmente destructiva, una doctrina totalmente nociva, que estaba trayendo realmente gran conflicto en la iglesia en Éfeso. Terrible. Por eso dice Jesús, yo he escuchado que tú aborreces la obra de lo que estas sectas hacen. Y haces bien porque yo también los aborrezco, dice Jesús. Lo cual dando a entender de que si Jesús lo aborrece, oiga, porque era peligroso. Era totalmente peligroso este grupo de personas. Versículo 7. El que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Ahora, aquí está interesante, el punto de vista doctrinal, el que estaba hablando es Jesús. Pero aquí dice en el versículo 7, oiga lo que el Espíritu dice. Pero el que estaba hablando es Jesús. Entonces, ¿cómo es eso que dice que si habla Jesús y el Espíritu está hablando? Claro, porque para el trinitario, que nosotros que tenemos la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no hay ningún problema. Cuando habla Jesús está hablando el Espíritu. Porque son tres personas en uno. Cuando habla el Espíritu, no quiere decir, bueno, Dios no está de acuerdo. O sea, la Trinidad, todos están de acuerdo. Lo que dice Jesús, lo que dice Dios, el Padre, lo que dice el Espíritu Santo, no se pueden contradecir. O sea, es imposible que diga el Espíritu, bueno, yo no estoy de acuerdo con Jesús. Eso nunca va a suceder. Entonces, cuando dice Jesús está hablando, es como que el Espíritu Santo está hablando. ¿Se acuerdan que Jesús dijo a los discípulos, yo me voy, pero enviaré uno para que sea con ustedes y él les recuerde las palabras que yo les he hablado? O sea, nada de lo que diga el Espíritu va a ser en contra de lo que dijo Jesús. No va a inventar nada, no va a agregar ni quitar nada, va a ser exacto lo que dijo Jesús, porque eso es parte de la doctrina de la Trinidad. ¿Y qué es lo que dice? Que al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Ahora, la última parte es figurativo, porque obviamente no hay un fruto real o un árbol de la vida y en el paraíso. Lo que está diciendo aquí es en relación a quién? Jesucristo. Porque Jesucristo viene a ser, como él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. O sea, lo que está diciendo Juan aquí es usar el lenguaje de Génesis, ¿no?, del árbol de la vida, para decir, ¿no?, a la iglesia en Éfeso de que tienen que tener fe y ser testigos de Jesucristo hasta el final. ¿Por qué dice venciere? La palabra venciere significa pelear hasta ganar. ¿Estaban en pelea los cristianos? Claro, acabo de decir, Juan escribe esto en una persecución. Esa es una batalla. Claro, no era batalla con armas, pero era una batalla espiritual. Y muchos estaban apostatando de la fe. ¿Por qué? Porque, oiga, es fácil ser cristiano cuando no hay persecución. Pero cuando ellos veían, por ejemplo, que Nerón crucificaba, nadie va a querer ser crucificado. Decían, mejor ya no soy cristiano porque no quiero estar colgado ahí arriba. Y así fue. Muchos abandonaron la fe porque o les ponían en el circo romano con los leones. Pues, ¿quién va a ir a ser comido por un león? No. No, cantidad de gente abandonó el cristianismo. Pero así cantidad de gente fueron mártires. Entonces, cuando dice al que venciere, Jesús se está refiriendo justamente a aquellos que decían creer, pero que en realidad era solamente de palabras. Entonces dice, le daré de comer el árbol de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Van a heredar la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. La última frase es decir, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí, no va a vivir, no va a morir eternamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. Eso es lo que está diciendo prácticamente Jesús. Pero está usando una figura del Antiguo Testamento para decir
eso a los. Ahora, alguien dice, pero un momento, ¿cómo va a decir eso si son cristianos? ¿Cómo le va a decir que crean en Cristo si son cristianos? Justamente, ¿qué es lo que dice ahí? Al que venciere. Porque el hecho de que estaban en la congregación no implica de que todos eran salvos. Recuerde que ahí estaban los falsos profetas y los nicolaitas. Estaban en la congregación, ellos compartían con ellos, pero eran falsos y eran nicolaitas, eran herejes. Y Jesús los aborrecía. Entonces, lo que está diciendo aquí Jesús es un llamado a aquellos inconversos dentro de la iglesia visible, que sí están ahí, pero que no tienen la vida eterna. Y es un llamado serio. ¿Se aplica solamente a ese lugar? No, se aplica también a nosotros. Porque hoy en día, con cantidad de sectas habidas y por haber, es fácil caer en una herejía o entrar a iglesias falsas que existen cantidad, aunque mencionen el nombre de Jesús. Esto es algo interesante, porque ellos pueden, digamos, leer la Biblia, pueden creer, pueden bautizarse, pero son falsos. Simón el Mago, los falsos profetas, los nicolaitas. O sea, el llamado a Éfeso es serio, pero se puede aplicar también a nosotros en ese sentido. Entonces, voy a dejar aquí entonces y dar lado a comentario o pregunta referente a este tema. Adelante. Profe, todo eso que pasó exclusivamente a las 7 iglesias, ¿también se podrían aplicar en estos nuevos tiempos, todo lo que estamos pasando? ¿O simplemente era específicamente a esas 7 iglesias? Sí, fueron a esas 7 iglesias. La aplicación está en lo que Jesús dice en la última parte. Mira lo que dice. Dice, al vencedor, el que vence, o sea, el que sigue en la fe, le daré de comer el árbol de la vida. Claro, no nos va a dar un árbol. Lo que está diciendo es, en lenguaje teológico, el que persevere en la fe va a llegar a heredar la vida eterna. Entonces, lo que es para nosotros es la aplicación. Porque, como vuelvo a decir, así como en el tiempo de Éfeso, de Juan, habían falsos profetas en la iglesia, falsos profetas, o sea, que enseñaban a la iglesia, y habían los nicolaitas que eran herejes, estaban con ellos. Hoy en día, con más razón, hay cantidad de sectas, más que en el primer siglo. ¿Cuántas son verdaderas? ¿Cuántas son falsas? No sabemos, pero el llamado es para perseverar en la sana doctrina, correctamente. Porque lo que pasó Éfeso no lo vamos a pasar nosotros. En ese tiempo la persecución era general. Hoy en día no hay persecución, excepto en países, por ejemplo, como China comunista, Corea del Norte y algunos países musulmanes. Pero donde estamos nosotros en las Américas, Estados Unidos, México, Centroamérica, no hay persecución. O sea, a nadie le están poniendo la cárcel, no nos están quemando, por ahora, por la fe de Cristo. Entonces, esa condición no se aplica. Lo que se aplica es la exhortación, versículo 7. Eso se aplica. Buenas noches, pastor y hermanos. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Sí? El Apocalipsis, aquí en el Apocalipsis se dice en el capítulo 1 que este libro fue escrito para las 7 iglesias. Exacto. Es decir, todo el libro. La pregunta es, ¿por qué hay cartas específicas para cada una de estas iglesias si todo el libro es para ellas? Exacto. Exacto. El libro es para las 7 iglesias, en general la introducción. Por eso, capítulo 1 es la introducción. Y luego el capítulo 2, que viene a ser hasta dónde? Hasta el capítulo 3. Son 2 y 3 para las 7 iglesias, a cada una, según. Y luego de ahí, del 4 en adelante, entonces ya viene el juicio. Ahora, recuerde esto, tiempo. Fue escrito para las 7 iglesias con el propósito de
demostrar o dar a conocer el juicio que va a venir sobre Jerusalén, sobre la gran ramera. ¿Cuál es la gran ramera? Israel apóstata. ¿Por qué? Porque la gran ramera hizo un plan con la bestia, Roma, para matar al Cordero. Y eso se ve en los evangelios, ¿no? Hicieron un juicio injusto a Jesús, pagaron a Judas de una forma ilegal, y lo hicieron todo a escondidas de noche, y pusieron falsos testigos, fíjese, en contra de Jesús, y obligaron a la bestia, que es Roma, ¿no? En este caso Poncio Pilatos, a que crucifique a Jesús cuando la bestia, Roma, sabía que Jesús era inocente. Fíjese. Y la bestia, que es Roma en Poncio Pilatos, accedió a las demandas de la gran ramera, Israel la apóstata. Y la bestia creyó que con lavándose las manos, o sea, Pilato, iba a estar libre de la culpa del Mesías, o sea, del juicio falso hacia el Mesías. Por eso que el juicio sobre Jerusalén, fíjese, el juicio de Jesús no fue a Roma. ¿Se ha preguntado por qué no a Roma cuando Roma era pagana? ¿O a Grecia? ¿O a Éfeso, que hemos visto que tenía el templo de la diosa más prostituta, diríamos así, de Éfeso? Pero Juan no llama a la gran ramera a Éfeso. Juan llama a la gran ramera a Jerusalén, la apóstata. Fíjese, es interesante. O a Roma no le dice la gran ramera a Roma, le dice a Jerusalén. Y entonces, por eso es que le está mandando estas cartas breves a esta cita iglesia de lo que está pasando. Bueno, gracias. Ok, hermano. Hermano Sergio dice si es la misma iglesia de Éfeso. Es la misma, exactamente. Es la misma. ¿Y es el mismo tiempo? Sí. Porque recuerde que cuando Pablo escribe la carta a Timoteo, Timoteo estaba en Éfeso. Lo escribe más o menos en el año 62. Pablo estaba en Roma, estaba encarcelado. Prácticamente de ahí ya no salió. Ya fue decapitado. Y ese tiempo era el reinado de Nerón. Juan todavía no estaba en Patmos, pero ella iba a estar encarcelado. Y ahí es cuando Nerón tenía la fama en todo el imperio romano. En todo el imperio romano, la fama de ser bestia. Así lo decían a Nerón. Y le decían monstruo salvaje. Entonces, cuando a la gente le decían, ¿a dónde vas a ir? Voy a Roma, le decían, ten cuidado con la bestia. Entonces, todos ya sabían a qué se referían cuando decían, ten cuidado con la bestia, a Nerón. Porque Nerón era un tipo totalmente degenerado. Creo que 20 veces más que Calígula, que también fue degenerado. No, Nerón fue peor. El tipo salía en las noches, los historiadores, el Nerón salía en las noches y agarraba a muchachos para sodomizarlos, hacerlos eunucos a la fuerza, para que se den cuenta la perversidad de mente que tenía Nerón. Terrible. ¿Otra pregunta? Ok, bueno, entonces, Doctor, César, buenas ¿aló, sí? noches. Sí, adelante. Una pregunta. Sí, Doctor, toda esa perversidad que cometió, digamos, Nerón, todos esos emperadores romanos, ajá. ¿en qué se puede reflejar en este tiempo, en este siglo XXI, con digamos, con parte de la Iglesia Católica Romana? Siendo que de ahí fue donde prácticamente surgió. Y digamos, en qué este tiempo, digamos, como la iglesia de Éfeso o la iglesia que estuvo ahí en Asia, ¿en qué parte también, digamos, en aquel tiempo se reflejó la crueldad del Imperio Romano para, digamos,
destruir las iglesias. Ok, excelente pregunta. Bueno, número uno, Juan nunca tuvo en mente la Iglesia Católica Romana como se conoce hoy, no existía. El propósito era el juicio sobre Jerusalén. Ahora, la Iglesia Romana se desarrolla siglos después, unos 300, 400 años, se desarrolla después en Roma. Y sí, su estructura es igual a la del Imperio Romano, las vestiduras de los papas es igual, así se vestían los emperadores romanos, por si acaso. La vestidura papal, tal vez el de ahora es un poco más conservadora, pero si ustedes van el año 1800, hacen Google y ven la ropa, así se vestían los emperadores romanos. Prácticamente todo el Vaticano es la estructura, ¿no? Del Imperio Romano en el Vaticano. Aplicación, tal vez cuando perseguían a protestantes, pero recuerde, dentro del protestantismo, cuando comienzan a rebelarse contra el catolicismo en el año 500, 600, 700, ya estaba la Iglesia Católica formada. La mayoría de ellos sí se rebelaban, pero eran herejes también ellos. ¿Ok? Eran herejes, tenían, negaban a Cristo, su naturaleza, o sea, eran herejes rebelándose contra el papado. Y claro, el papado ya era imperio, era poder, y lo que hicieron era generalmente destruirlos. Por eso que el único que pudo tener éxito, el único, fue Martín Lutero. No lo mataron. Ahora, sí pudo haberlo matado, porque era declarado criminal. Pero no lo mataron porque habían príncipes en contra del catolicismo que dijeron, no, hay que proteger a Lutero. No porque creían en el mensaje de Lutero, sino porque él se rebeló contra el papado. Entonces dijeron, oh, aquí tenemos a alguien por nosotros. Y lo protegieron y no lo mataron. Y en realidad no. Murió una muerte natural y lo protegieron. Y claro, ya a partir de ahí comenzaron, cuando salen ya los protestantes reformados, hay una persecución, por ejemplo, el de Francia con los hugonotes. Eso fue terrible. Oiga, eso inclusive a muchos historiadores católicos romanos les da náusea, porque lo que hicieron con los hugonotes fue digamos, un genocidio, uno de los peores genocidios porque se mató a gente inocente, a niños, mujeres, ancianos. No, fue terrible eso. Y duró días. Y eran gente inocente, no eran criminales. ¿Cuál fue su pecado? Rechazar al Papa y vivir de acuerdo a la Biblia. Bueno, si eso sería, tal vez se aplicaría en el sentido de que persiguieron a ellos. Pero recuerden, en ese siglo, como había dicho antes, fue un siglo de guerra. Los protestantes también mataron a católicos. Y los católicos mataban también, o sea, fue casi 100 años de pura derramamiento de sangre. Sí, Ok, Pato, gracias. ok. Bueno, hermano, entonces, si ya no hay más, vamos a terminar con una oración y vamos a continuar entonces próximo sábado con la segunda carta a la iglesia. La que sigue es, ¿cuál iglesia? Esmirna. Así que pueden leer desde ahora para familiarizarse con la iglesia en Esmirna. Muy bien, entonces vamos a orar. Padre, gracias por este momento, esta noche. Que tu gracia y tu amor nos haya hecho entender tu palabra y así aprender más, Señor, de lo que nos estás enseñando. Damos el descanso en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén. Amén. Amén.